Ya estamos listos, entonces voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor. Aquí me está pidiendo que si ustedes me pueden dar permiso de compartir, dice el Sí, anfitrión, me habilitó la Sí, función. ya lo hice coanfitrión para que pueda compartir pantalla. Ok, a ver. Ok, ¿ya ven mi pantalla? sí, así es, doctor. Adelante. Ok, muy bien. Pues es un gusto para mí que me acompañen esta mañana a mi plática, La ciencia apunta hacia Dios. Actualmente estamos viviendo una época sumamente interesante para la humanidad, una época en la que estamos haciendo descubrimientos sorprendentes. Tenemos la tecnología para poder ver hacia adentro de las células, ver cómo son sus procesos. Podemos ver a nivel molecular cómo están sucediendo las cosas. De igual manera, podemos voltear hacia el espacio y podemos ver los planetas y las estrellas con una nitidez como nunca antes visto. Y la ciencia está hablando. ¿Qué nos está diciendo la ciencia? La ciencia nos está diciendo que el universo, como lo conocemos, la vida, no pudo haber surgido de la nada. Que detrás de ello tiene necesariamente que existir una mente creadora, una mente pensante. Y el asunto es de que hoy en día, en nuestro mundo, existen dos principales tipos de cosmovisión. Por un lado, tenemos las personas que siguen la cosmovisión materialista o naturalista. Con esta cosmovisión, ellos aceptan solamente lo que la ciencia puede mostrar. No admiten nada fuera de la naturaleza y por consiguiente no admiten que exista la intervención de algo divino, sobrenatural o trascendente. En otras palabras, no aceptan que existan los milagros. Todo tiene que tener una explicación natural. Por otro lado, tenemos la cosmovisión teísta. Somos las personas que creemos en un Dios creador que dio origen al universo y a la vida como la conocemos en nuestro mundo. Y también creemos que de vez en cuando ese Dios interviene en su creación y puede modificar las leyes naturales y llevar a cabo lo que conocemos como un milagro. Y también creemos que la vida como la conocemos no pudo haber surgido de la nada, de una evolución ciega, sin sentido, sin propósito, y que pueda dar lugar a toda la complejidad de vida tal como la conocemos ahora. En mi plática vamos a ver varios puntos. Primero que nada, vamos a ver que efectivamente existe un orden en los seres vivientes, tanto en el reino vegetal como en el reino animal. La disposición de las hojas, cómo tienen las plumas, las aves, todo tiene un orden. Y ese orden proviene de una información. Sabemos que dentro de las células de todos los seres vivientes existe la información que va a dictaminar cómo se van a hacer y se van a construir los diferentes seres vivientes. Desde su aspecto externo, como todos los órganos y su fisiología interna. Y por consiguiente sabemos que dentro de esa información existen instrucciones de ensamblaje que va a decir cómo va cada pieza, dónde y cómo va a funcionar. Y dentro de las células vamos a ver muy rápidamente, perdón, un video que vamos a ver la alta complejidad que tienen las células para desarrollar todos los procesos que son necesarios para la vida.
Vamos a ver también la teoría de Darwin. La teoría de Darwin es la ciencia que es la teoría que se está utilizando hoy en día para explicar el origen de la vida, a pesar de que es muy complicado llegar a decir que ya conocemos cómo se originó la vida sobre nuestro planeta. Y a lo largo de los años, esta teoría pues se ha encontrado que tiene muchas fallas. La ciencia lo está diciendo. Entonces, los proponentes de la teoría de Darwin y los que lo siguen están buscando otras teorías que vayan más de acuerdo con lo que la ciencia está descubriendo. Finalmente vamos a ver cuál es el ajuste fino que tiene nuestro universo, nuestro planeta, que permite que la vida se desarrolle con la complejidad como la conocemos. Cuando entré a estudiar la carrera de biología, cuando tenía yo 19 años, yo no sabía que las plantas tenían un orden. Y poco a poco, pues iba yo aprendiendo, iba yo viendo en mis clases de botánica, que efectivamente las plantas tienen un orden, un arreglo en todo su estructura, desde las hojas, los troncos, los tallos, los frutos, las flores. Y efectivamente, pues ahí aprendí que las plantas tienen arreglos de sus hojas alternas, opuestas, verticiladas, todo de acuerdo a la función que va a llevar a cabo esa planta y el lugar donde crece. Entonces, poco a poco fui aprendiendo y más allá viviendo todo el orden que contienen los seres vivientes, no solamente en sus hojas. Y esto nos lleva a pensar que la creación tiene un diseño. Y si hay un diseño, forzosamente tiene que haber un diseñador, una mente pensante que le dio forma a ese diseño. Como ejemplo, tenemos del lado izquierdo la escultura de un águila hecha por la cultura azteca. Esta escultura se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Podemos ver que esta escultura tiene un propósito, tiene un objetivo. Detrás de esa escultura hay una mente pensante que planeó lo que iba a hacer. De hecho, si hablamos de diseño, tenemos que hablar que detrás de ese diseño hay un plan. Del lado izquierdo tenemos una roca que por las fuerzas de la naturaleza parecería como si tuviera una cara humana, pero en realidad es solamente un diseño aparente, no es un diseño real. Del lado derecho tenemos un diseño real, del lado izquierdo es un diseño aparente. El diseño real requiere de un diseñador y de un plan y alguien que lo ejecute. Y así podemos ver que en la naturaleza existen varios ejemplos de diseños reales. Diseños que vamos a encontrar en los caracoles, como en la imagen del lado izquierdo. Y lo interesante es que donde sea que crezca ese caracol, va a tener el mismo diseño. La imagen que vemos del lado derecho es la imagen de una coliflor, de una variedad de coliflor, que tiene ese arreglo interesante en espiral en su estructura. Bueno, ese diseño, ese patrón se va a repetir donde quiera que encontremos esa especie. Y si vemos ese diseño, tiene que haber información y tiene que haber un plano. Y el hecho de que exista información es un problema real para los materialistas, porque la información no puede surgir de la nada. Carlos Linneo en 1735 publicó su obra donde clasificó más de 13,000 especies, porque él encontró dentro de esas especies que tienen un arreglo y un orden, desde la forma de sus flores, como estamos viendo aquí, sus partes florales, las hojas, los troncos,
la textura, todo está determinado y todo por la genética de la especie. Y vamos a encontrar ese orden que se repite una y otra vez, de tal manera que si encontramos la especie A en Canadá y luego la encontramos en México, va a tener exactamente el mismo orden, porque está siguiendo la misma información que está contenida en su código genético y en los planos que trae ese código genético. Entonces, estamos viendo que el ADN o la información genética de los seres vivientes son como los planos arquitectónicos. Aquí estamos viendo el plano de una casa que nos dice de qué tamaño van a ser los cuartos, cuántos cuartos va a haber, el tamaño de la casa. Y también habla de un proceso, cuándo deben de suceder las diferentes etapas en la construcción de esta casa. Lo interesante es que el ADN también tiene programado cuándo van a suceder y cuándo se van a construir las diferentes estructuras que componen un organismo. Entonces, el ADN tiene esa información, esos planos para construir toda la diversidad de vida que tenemos sobre nuestro planeta. Aquí estamos viendo diferentes tipos de plantas, insectos, faltan las aves, los mamíferos. Pues cada uno de estos organismos contienen la información que va a determinar su color, su estructura, el rol que va a jugar en su ecosistema. Entonces estamos hablando, como les digo, estamos hablando de la presencia de información dentro de las células. Mucho más complejo que estos cajones que vemos aquí, muchísimo más. Son millones y millones de códigos de información que tiene el ADN para especificar cómo se va a desarrollar o cómo se va a construir un organismo. Y la información es un tema muy importante porque, como les dije, o sea, si hay información, forzosamente tiene que haber una mente pensante detrás de esa información y tiene que haber una mente pensante que reciba la información y la interprete. Aquí les estoy proyectando la palabra reloj. La palabra reloj tiene 5 caracteres. Si esos caracteres no están puestos en una forma correcta, ustedes no van a entender lo que quiero decir ahí. Pero como sí están puestas en una forma correcta, inmediatamente la pueden leer y se forman una imagen de lo que dice la palabra. El asunto es que esa información, nada más son 5 letras. Imagínense la información que existe en el ADN y esa información tiene que ser leída y tiene que ser traducida para que pueda construir todos los elementos que forman parte de un organismo. Entonces, en esa palabra que vimos, decimos hay información. Hay información porque vimos unos símbolos en cierto orden, lo entendimos porque conocemos el idioma español. Y nuevamente necesita una mente que le dé origen a ese símbolo y una mente que lo pueda interpretar. Se transmite la información que es inmaterial y está involucrando el lenguaje. Entonces, si tenemos todos estos elementos, podemos decir que detrás de este proceso hay mentes pensantes, inteligentes. Pues así como vemos la palabra reloj, tenemos el lenguaje genético. Ahora pónganse a pensar, si yo quisiera que se armara la palabra reloj de manera al azar totalmente y tengo unas letras y las aviento hacia arriba, caen, ¿cuántas veces lo voy a tener que aventar hacia arriba para que me forme la palabra reloj? Ahora imagínense un abecedario de millones de caracteres. ¿Cuándo vas a hacer que esos caracteres estén en su lugar correcto?
para que tenga sentido la información que se está transmitiendo. Entonces, dentro de la información genética tenemos lo que podríamos llamar un programa de computación. ¿Y qué es un programa de computación? Es una colección de instrucciones que puede ejecutar una computadora para realizar una tarea específica. Un programa de computadora tiene que estar escrito por alguien que sepa de computación. Y además le dice qué tiene que hacer la computadora y cuándo. Bueno, algo similar sucede con la información que está contenida en la información genética en el ADN. Y aquí podemos ver su estructura, la helicoidal, y lo importante es que esa estructura no se conocía hasta mediados del siglo pasado. Hasta el 1952 se descubrió cuál era la estructura del ADN. Entonces, realmente tenemos poco tiempo entendiendo cómo suceden las cosas y poco tiempo sabiendo la complejidad de información que existe en nuestra genética. Como comentaba yo, dentro del ADN, pues vienen instrucciones. ¿Cuántos padres de familia no han tenido dolores de cabeza porque tienen que armar la bicicleta de su hijo en la noche antes de Navidad? Y son miles de partes y ahí se están quebrando la cabeza tratando de entender las instrucciones. Bueno, el instructivo nos dice dónde deben de ir las piezas, en qué orden deben de ir las piezas, de tal manera que lo que estamos armando sea una pieza funcional, que realmente funcione como bicicleta. Es exactamente lo mismo que pasa con la información genética que tenemos en nuestro cuerpo. En cada célula de nuestro cuerpo tenemos esa información genética que determina quiénes somos, dónde deben de ir nuestros órganos y cuándo deben de llevarse a cabo ciertas funciones que son propias de nuestra vida. Entonces estamos viendo cosas muy complejas que están contenidas dentro del ADN. Entonces el ADN no solamente nos va a decir cómo nos vamos a ver por fuera, vienen las instrucciones de cómo se tiene que construir un pulmón, cómo se tiene que construir un corazón, órganos sumamente complejos. Los pulmones tienen todo un sistema para intercambiar gases, el oxígeno hacia la sangre, el dióxido de carbono hacia afuera, tiene todos los elementos para expulsar cuerpos extraños, tiene todo un sistema de inmunología para estar luchando con todos los agentes ajenos que entran a los pulmones, tiene cilios. Bueno, y estos nada más los pulmones, la complejidad del hígado, del páncreas, del estómago, del sistema digestivo, el corazón, ese órgano que nos acompaña desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Y qué decir del cerebro o del ojo, que es realmente un órgano excepcional? Toda la maquinaria que tiene, todos los procesos que se llevan a cabo para que podamos ver el mundo con toda la realidad que es. No estamos viendo una interpretación del mundo, lo estamos viendo tal cual es. Realmente una maravilla y un misterio de la ciencia. Y esa información genética va a determinar cómo va a ser cada ser humano, qué tipo de ojos va a tener, el color de sus ojos, su piel, su pelo, si va a ser chino, si va a ser lacio, rubio, inclusive si vamos a ser enojones o vamos a ser tranquilos. Todo eso está contenido en nuestra genética y mucho más. De hecho, en la genética nos va a regular hasta cuándo vamos a crecer, cuándo vamos a tener cambios en nuestro cuerpo, cuándo vamos a entrar a la pubertad, cuándo vamos a cambiar de dientes. Todo eso está programado y es una verdadera maravilla de la creación.
Dentro de cada célula, pues existen maquinarias, como le decía yo, sumamente sofisticados. Aquí vemos una célula. Me voy rápido para poder ver todas las partes. Y podemos ver que dentro de la célula existe el núcleo y adentro del núcleo están los cromosomas. Y ahí en los cromosomas, de una manera sorprendente, está organizado el ADN. Está empaquetado para que se pueda desenrollar y se pueda leer. Realmente es algo, digo, yo como biólogo, cada vez que lo veo, me sorprendo de la maravilla de esto. La información es leída ahí en el ADN y se recoge la información para que esa información posteriormente sea llevada hacia afuera de la célula, donde es recibida por otro organelo que va a traducir la información que salió de la célula. Cuando el zoólogo de Cambridge, el doctor Thorpe, vio esto, dijo, el tipo de célula más elemental constituye un mecanismo inimaginablemente más complejo que cualquier máquina imaginada hasta la fecha y mucho menos construida por el hombre. Entonces ahí está, se está traduciendo la información y se están construyendo las proteínas. Las proteínas están formadas de aminoácidos y aquí podemos ver cómo esos aminoácidos se van ensamblando de acuerdo a la información que tiene aquí. No podemos cambiar el orden de esa información, de esos aminoácidos, porque si no, la proteína no va a funcionar. Entonces ahí se está formando la proteína. Una vez formada, sale y toma su forma para que pueda ser útil para el organismo. Bueno, entonces las proteínas pues tienen diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, algunas proteínas tienen una función estructural, encargadas de construir lo que es el colágeno y la queratina. También hay proteínas que son reguladoras, que forman lo que son las hormonas, como la insulina y la hormona del crecimiento. Son los reguladores que le dicen al cuerpo cuándo debe de dejar de crecer, cuándo debe de tener los diferentes cambios. Hay hormonas que ayudan con el transporte de elementos, como por ejemplo la hemoglobina, ayuda a transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Hay algunas proteínas que ayudan a luchar contra los gérmenes, forman anticuerpos, y hay otras proteínas que nos ayudan a digerir los alimentos que consumimos cada día. Los desbaratan en sus diferentes elementos, lo toma el cuerpo y lo usa para construir a su vez otras estructuras. Y hay algunas estructuras que son realmente sorprendentes, que parecen unas máquinas. Y bueno, se los voy a mostrar así muy rápidamente. Por ejemplo, el flagelo en una bacteria tiene en su base un mecanismo que parece realmente un motor. Y aquí vemos en esta animación cómo funciona. Bueno, pues la información genética de la bacteria le dice cómo debe de ir ensamblado cada una de estas partes que, como les digo, parece un verdadero motor. Y esto es algo que es muy difícil de explicar por medio de una evolución sin sentido, ciega, sin propósito. ¿Cómo vas a formar o cómo vas a ensamblar todas esas piezas que forman parte de un motor de manera aislada y gradual?
Y pues obviamente algo de lo más interesante en las relaciones entre las plantas y los animales, pues es el hecho de que podemos aprovechar la radiación solar gracias a las plantas. Las plantas toman esa radiación solar y la convierten en energía química, una energía que puede ser utilizada por todos los animales, todo el reino animal, y pues es una relación sorprendente donde tenemos un organismo que por la estructura interna, que también es muy fascinante, muy interesante la estructura que tienen las plantas dentro de sus células, estos cloroplastos que son los encargados de recibir la radiación solar y la convierten en azúcar. Entonces, por un lado, tenemos un organismo que está transfiriendo, transformando la energía solar en energía química. Esa energía solar, pues a nosotros, si nos paramos en el sol, pues lo más que podemos lograr es un bronceado o quemarnos, pero nunca se nos va a quitar el hambre. Necesitamos necesariamente un organismo que transforme esa energía solar y la haga accesible para nosotros y para todo el reino. Entonces ahí estamos viendo elementos que surgen de una información sumamente compleja que la ciencia nos está diciendo que esto no pudo haber surgido de la casualidad. Las estadísticas nos están diciendo que simple y sencillamente para formar una proteína, la probabilidad de formar una proteína funcional es prácticamente imposible. No, la probabilidad es imposible. Entonces, ¿cómo podemos decir que por puras causas naturales surgió la primera célula y después de esa célula pues surgieron todos los demás seres vivientes? Y pues esto nos lleva a la teoría de Charles Darwin. El problema es de que la teoría de Darwin se ha utilizado para justificar muchas atrocidades que se han cometido en nuestro mundo a lo largo de la historia. Ha justificado el pensamiento que hay razas superiores y por consiguiente razas inferiores que no tienen tanta importancia. Ha justificado el aborto porque pues el bebé a nacer pues no es más que un producto. Y si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, no es más importante que un pescado. Entonces, si matar a un bebé en el vientre de la madre no tiene más consecuencias que matar un pescado. Entonces, lo interesante es que el mismo Charles Darwin dijo, es siempre recomendable percibir claramente nuestra ignorancia. Y el asunto es de que cuando él publicó su obra, El origen de las especies, en 1859, no conocían, la ciencia no conocía todo el aparato de ingeniería a nivel molecular que hay en cada célula. Estoy seguro de que si lo hubieran sabido, hubieran repensado mucho su teoría. Y otro problema que tiene la teoría es que para que pueda ser aceptada tenemos que demostrar científicamente que una especie gradualmente se convirtió en otra. En otras palabras, un pez gradualmente le fueron saliendo patas, sus branquias se convirtieron en pulmones y demás. Entonces, aquí no, digamos, el registro fósil no ha encontrado ese cambio gradual entre una especie y otra. Entonces, esa es una de las grandes fallas que tiene la teoría de Darwin. Darwin, según él,
según su teoría, todo origina de una célula, de una manera que no se puede explicar. Se conjuntaron las moléculas necesarias para empezar a construir proteínas y todo, sin la intervención de nadie, que se hizo solo. La ciencia está viendo que no podemos explicar todavía a estas fechas, en 2022, no se puede explicar el origen de la vida. Han habido varios experimentos que tratan de emular lo que ellos creen que eran las condiciones de vida en nuestro planeta hace miles de millones de años. El asunto es que estos señores están demostrando que para darle origen a algo que pueda asemejarse a la vida, necesitas un laboratorio, necesitas reactivos muy especiales que no puedes comprar en cualquier lugar y necesitas una mente pensante para crear esa prueba en el laboratorio. Entonces, ahorita la ciencia no tiene claro cómo se originó la vida. Obviamente, del lado teísta, sí sabemos cómo se originó la vida en nuestro planeta. ¿Y qué dicen los fósiles? Bueno, pues el asunto es de que no estamos encontrando evidencia de que una especie gradualmente se fue convirtiendo en otra. Al contrario, estamos encontrando que repentinamente aparecen especies sin precursores fósiles. Y en la era geológica del Cámbrico, que sucedió alrededor de 530 millones de años, surgieron varias especies totalmente distintas en sus planos de construir su organismo, y no tienen precursores. Y se le llama la explosión del Cámbrico precisamente porque aparecieron todas estas especies nuevas. ¿Y eso qué le hace el árbol de Darwin? Bueno, pues en lugar de tener un árbol, como estamos viendo del lado derecho, estamos encontrando que las especies se originaron en un mismo tiempo, pero de manera independiente. No hay un tronco común entre una especie y otra. Entonces, ese es otro gran problema que tiene la teoría de Darwin. Desafortunadamente, pues se sigue dando como válida, a pesar de que, como les digo, los expertos en el tema, los que son científicos, los que están estudiando el tema de la evolución, ya no aceptan la teoría de Darwin como él la escribió y están buscando otra. Y esto nos lleva a nuestro último punto de la charla de esta mañana, que es el origen del universo y su ajuste fino. Nuestro universo tuvo que haber tenido todos los factores en la proporción correcta, en el momento correcto, para que se pudieran formar inclusive los átomos que le van a dar origen a la vida. Por ejemplo, el átomo de carbono. Y es tanto el ajuste fino en nuestro universo. Hay astrónomos, astrofísicos, los que están estudiando la física cuántica, están llegando a la conclusión, como lo menciona el señor Martin Rees, que es el astrónomo real de Inglaterra, llegó a la conclusión de que la vida como la conocemos depende de una conjunción improbable y milagrosa de condiciones físicas. Improbable y milagrosa, lo dice un científico. Entonces tenemos un ajuste fino que nos dan los varios factores necesarios para la vida. Necesitamos la temperatura correcta en nuestro planeta para que el agua esté permanentemente en estado líquido. Y para que eso suceda, pues nuestro planeta tiene que estar a una distancia adecuada del Sol, no demasiado cerca o demasiado lejos.
Necesitamos la mezcla correcta de gases en la atmósfera, el oxígeno, el dióxido de carbono. Todos son elementos sumamente necesarios para que la vida pueda existir y en la proporción que debe de existir. Ahorita tenemos aproximadamente 21% de oxígeno en la atmósfera. Si hubiera más, habría el peligro de tener combustiones espontáneas. La presencia de la luna ayuda a estabilizar nuestra rotación. Y pues todo esto nos está llevando, bueno, no sé cuántas personas que nos acompañan hoy han tenido una pecera de agua salada. Saben todo lo complejo que es tener el pH correcto, las plantas correctas, inclusive los peces correctos para que pueda funcionar. Necesitas filtros, vigilar la química y todo lo demás. Bueno, después de un tiempo un pececito anda nadando por ahí y dice, oye, parece como que todo esto fue planeado, está viendo el filtro, el foco que está arriba, pero viene otro que se siente muy salsa y que sabe todo y dice, no, hombre, esto es producto de la casualidad. Y bueno, nuestro mundo no es una pecera, es mucho más compleja que una pecera, pero desafortunadamente hay gente que sigue diciendo que esto es producto de la casualidad. Y el problema es de que teorías como Darwin tiene consecuencias muy negativas para el bien de la humanidad. El primero es, si no hay Dios, todo está permitido. Esto se atribuye a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y es que no existe una fuente objetiva sobre la cual se basen las leyes que nos rigen. Las leyes se vuelven caprichosas. Voy a hacer lo que me plazca, voy a hacer lo que me gusta, voy a hacer lo que me da confort, no voy a hacer lo que me incomode. Entonces, para allá van las leyes. En un mundo sin Dios, la humanidad es pequeña, es trivial y no tiene esperanza. Es trivial porque para los proponentes de la evolución, pues no somos más importantes que una cucaracha, porque tanto la cucaracha como nosotros tuvimos que evolucionar y sobrevivir para llegar a donde estamos ahorita. Un grave error de percepción. Y es sin esperanza porque cuando nos muramos, aquí todo se acaba. No hay una esperanza de una vida después, como se nos ha comunicado una y otra vez que sí existe. Y otra consecuencia muy importante, nada es sagrado. Y la humanidad pierde toda dignidad. Y la evolución no puede explicar pues, atributos inmateriales muy importantes del ser humano, como es la conciencia, la existencia de la conciencia, el pensamiento racional, reflexivo, la capacidad de desarrollar arte complejo, la capacidad de poder componer música con una belleza extraordinaria y podemos ver que existe una armonía muy grande entre las voces que escuchamos y los instrumentos. Solamente un pensamiento muy complejo puede llevarnos a ver este tipo de obras, o pueden llegar a desarrollar este tipo de obras. El ser humano es algo realmente sorprendente, mucho más complejo de lo que la teoría de evolución quiere decir que somos. Tenemos la capacidad de ver la belleza, de apreciar la belleza en la creación. El ser humano pues es algo muy especial. Como dijo Benedicto XVI, no somos un producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el resultado de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. Y para ver la presencia de Dios, pues lo están viendo
premios Nobel de la física, lo están viendo premios Nobel de la genética en biología. Francis Collins es el médico genetista que descubrió varias enfermedades asociadas a los genes y dirigió el proyecto de genoma humano, y actualmente es el asesor de ciencia para los Estados Unidos. Y él dice, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. Su creación es majestuosa, sorprendente, compleja y hermosa. Y bueno, desde la antigüedad nos está diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos, y hay una responsabilidad, abrir los ojos y ver que efectivamente detrás de nuestro hermoso mundo hay una mente creadora, hay un Dios. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben solamente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y con esto, pues doy por terminada mi plática, y voy a dejar con ustedes algunos libros que, si ustedes tienen interés de seguir investigando este tema, pues tenemos escritores que son doctorados en química, en física, en biología, en matemáticas, que han encontrado a Dios y han escrito obras que hablan de cómo podemos encontrar a Dios a través de la creación. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para contestar preguntas. No sé, Juan José, si tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, por supuesto. Cecilia, si quieres conducir esa parte, dándoles la palabra, por favor. Sí, hermano, por favor, les invito a todas las personas que tengan alguna duda, si pueden levantar la mano para que las pueda ir nombrando, por favor. Y así hacerlo en orden. Permítanme un momentito. La hermana Cristina Cuevas, por favor, si puede abrir su micrófono para hacer la pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta, profesor. Por ahí escuché una vez a alguien que comentó, si el hombre viene del mono por causa de la evolución, pues hubiera evolucionado y el chimpancé hubiera desaparecido. ¿Es correcta esa afirmación? En primer lugar, la rama que dio lugar al ser humano es distinta a la que le dio lugar al mono, digamos. Y el asunto es que simple y sencillamente por la complejidad de la información genética que tenemos en nuestra constitución como seres humanos, cada cambio en la genética, la diferencia entre un mono y un ser humano es tan vasta que es imposible que se pudo haber tenido ese cambio de mono progresivamente convirtiéndose al ser humano, porque son muchos cambios simultáneos que tiene que tener la información genética para poder crear un ser como nosotros. Entonces, desde ahí está mal, o sea, y sí, si fuera cuestión de la evolución, pues a lo mejor el chimpancé deja de existir, pero pues no sé, digo, todo depende de lo exitoso de la especie. Siguiente pregunta. Hermana Josefina, por favor, adelante si quiere abrir su micrófono. Hola, buenos días. Buenos Muchas días. gracias, doctor, por su plática tan fácil de entender, la estructura. Y yo tengo una duda. Yo hace poco estuve escuchando una entrevista de un doctor, creo, y él había confirmado o dijo que supuestamente ya la teoría de Darwin, que ya se había desmentido, que él mismo, no sé si fue en una escritura o dónde fue, pero que él mismo había admitido que esa teoría había sido un error
y había sido mentira. Entonces, pues me quedé con esa duda y quería... Sí, gracias por la pregunta. Darwin tuvo sus dudas sobre su teoría y si podía explicar toda la vida como la conocemos, pero nunca la refutó, nunca dijo me equivoqué o lo que sea. Él simple y sencillamente decía, si no logramos entender o ver esto, como por ejemplo el cambio de un organismo a otro paulatinamente, si no logramos ver eso, mi teoría no funciona. Y es lo que hemos visto en la ciencia. Y el asunto es de que a él le causaba problema, por ejemplo, el ojo humano. ¿Por qué? Porque decía, es que, ¿cómo voy a explicar por la pura selección natural el desarrollo de un órgano tan complejo como el ojo? Entonces, sí tenía sus dudas, pero nunca, desafortunadamente, nunca refutó su teoría. Adelante, hermana Xochitl. A un principio me aparecía una mano, pero sin querer la bajé. No sé si es alguna de las personas que están con la mano levantada. Si no, por favor, volverla a levantar. Adelante, hermana Xochitl, con su pregunta, por favor. Buenos días, gracias por tu clase, muy interesante y pues aprendieron mucho, ¿verdad? Mi pregunta es, yo tenía duda, pero ahora tengo un niño que va en tercer año y me ha hecho la pregunta, mami, ¿los dinosaurios existieron? ¿Por qué ya no están? Entonces, no supe qué contestarle y vamos a investigar. Sí, cómo no, sí, sí existieron los registros fósiles lo comprueban y pues dejaron de existir porque cambió drásticamente el clima en nuestro planeta. Lo más probable se haya debido a un meteorito que le pegó a la Tierra y eso cambió las condiciones de vida. Gracias. De nada. Adelante, María Cecilia Almeida. Si puede abrir su micrófono para hacer la pregunta, por favor. Buenas tardes. Yo soy profesora de historia y soy creyente en el catolicismo. Y la verdad no creo una palabra del ensayo sobre la evolución de las especies ¿cómo se llama? Ni de Marx, ni tampoco el materialismo histórico de Marx, ni el neomaterialismo histórico actual, ni en el positivismo de la evolución, ni en Darwin, ni en el ensayo sobre la evolución de las especies de Darwin. No creo nada de eso. Para eso es todo mentira. Para mí es todo mentira. Yo creo en la Biblia y creo en que Dios no produce evolución. Dios transfigura. Gracias. Sí, definitivamente del lado teísta creemos que Dios interviene en la creación y le infunde la información que estamos encontrando. Siguiente pregunta. Adelante, hermana Claudia Cecilia Rodríguez, por favor, si puede abrir su micrófono. Gracias. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es respecto a un video que llegó por las redes que nos decía que un rabino había descubierto que el nombre de Dios se encontraba codificado en el ADN. La traducción de las moléculas, los números, qué sé yo, teniendo en cuenta pues el valor numérico de las letras hebreas o algo así, no, pues yo no sé de ciencia, pero me pareció interesante saber si esta información es correcta, si el nombre de Dios sí se puede codificar en el ADN. Gracias. Yo no he visto nada al respecto. Digo, a final de cuentas, el nombre de Dios está detrás de todo lo creado, pero que el ADN codifique y veamos el nombre de Dios, no lo he visto. No, es desconocido para mí eso.
Muchas gracias, muy amable. De nada. Adelante, hermana Silvia Noemí. Si puede abrir su micrófono, por favor. Gracias, buenas tardes, profesor. Yo estuve tomando nota de su explicación. Usted habló acerca de que los astrónomos y físicos están llegando a la conclusión de que la vida proviene de una, y no sé qué, improbable y milagrosa. ¿De una qué proviene? Conjunción de una qué, factores. ¿cómo? Conjunción. Conjunción. Una conjunción de condiciones físicas. De condiciones físicas. Una conjunción improbable y milagrosa de condiciones físicas. Entonces, por lo que está diciendo es que es muy difícil que se hayan conjuntado todos estos elementos solitos en la proporción correcta para dar vida como la conocemos. ¿Ya no escucho? Se silenció su micrófono, hermana Silvia. Sí, son los astrónomos actuales los que están, muchos astrónomos y físicos llegan a esa conclusión. Es correcto. Y muchos de ellos eran ateos. Y se hicieron creyentes porque la evidencia es tan grande en lo que están viendo en la astronomía y demás, en la física cuántica, que no les queda otra conclusión de que existe una mente creadora detrás del universo. Y escúcheme, profesor, ¿usted va a dar otra clase? La verdad que me gustó muchísimo. Pues si Juan José me invita, yo con todo gusto. Bueno, gracias, profesor. Gracias, Gracias, hermana. Hermana Jazz Cruz, adelante, por favor. Profesor, si tendría, o sea, si usted ya tendría que irse. No, adelante. Ok, tenemos tres manos levantadas. Le pedimos a la hermana Jazz Cruz si puede abrir su micrófono, por favor, para hacer su pregunta. Bendecido jueves, doctor. Me llamó muchísimo la atención todo lo que mencionó acerca de las células y las proteínas. Y sé por experiencia propia, porque he visto que la medicina llega hasta cierto punto, la ciencia inclusive, y después está Dios. Mi pregunta es la siguiente. Conforme al ADN, usted dice que ya viene cargado. Supongo que es la combinación que trae padre y madre. ¿Será posible que exista alguna mala ingeniería genética que pueda alterar nuestra composición de ADN? Gracias. Sí, claro. Hay un sinnúmero de enfermedades genéticas porque no se transcribió correctamente la información. Por ejemplo, hay gente que tiene propensión a la diabetes, es por un problema en la información genética. Hay gente que no crece. En fin, son múltiples problemas que puede tener el hecho de que no se transcriba correctamente la información genética. Está la trisomía 21, que da origen a niños con retraso mental. Gracias. Sí. Adelante, hermana Nancy Martínez, si puede abrir su micrófono, por favor. Claro, buenas tardes a todos. Les saludo y, perdón, doctor, buenas tardes. Les saludo con mucho gusto y además mi participación, más que una pregunta, quisiera hacer como algo que pudiera dejar sobre la mesa, en el tintero, por si lo quieren volver a invitar, a lo mejor pudiera ser algo interesante, ¿no? A mí me ha costado 33 años de mi vida corriendo tras la ciencia humana desde que tengo 3 años de edad y apenas a los 35 años me he convertido. Y en esta carrera nunca tuve una saciedad de conocimiento alcanzando posgrados y demás. Hasta que llegó la Virgen María con su Santo Rosario y cuando mi conversión sucedió fue tan apabullante la gracia que Dios me dio
que entonces yo entendí que él existía y que todo era verdad, ¿no? Así de pronto, ¡fu! Como ponerme debajo de una cascada, ¿no? Del Niágara. Pero entonces regreso a la realidad y me doy cuenta que hay ciertas cosas como el Génesis y sus primeros versículos, donde a lo mejor yo quisiera, por ejemplo, con mi esposo, poder sentarme a platicar, un hombre materialista que no se ha convertido aún, y entonces veo que no tengo muchos argumentos, que yo los creo por fe, porque Dios es grande y me regaló esta fe, pero que finalmente a lo mejor a veces cuando nos hablan de Adán y Eva y de la creación, pudiera ser un poco, pues sabemos que la Biblia no es un libro de crónicas, ni de historia, ni de ciencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí a mí me gustaría poder dejar sobre la mesa y en el tintero una explicación mucho más profunda acerca de este tema, cómo entenderla, cómo maridarla y cómo platicarla con la gente, pues que no tiene este regalo de la fe, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho su presentación, su exposición. La verdad me voy muy inspirada, muy enriquecida y también gracias a Mater Fátima. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, creo que es una buena sugerencia, pero hay que recordar, pues, dentro de los libros que dejó escrito Dios está su palabra, está la Biblia y está la naturaleza, ¿no? Que muchos santos así lo vieron. Pero sí, una buena sugerencia. Gracias, hermana Nancy. Hermana Josefina, si quiere abrir su micrófono, por favor, y hacer su pregunta. Gracias. Sí, buenas tardes, gracias. Estoy de nuevo y gracias a la hermanita anterior. Esa era una de mis dudas o preguntas en cuestión de cómo en el Génesis, ¿verdad? Cómo para nosotros los católicos la vida empieza o tenemos un principio que es Adán y Eva. Y más que nada esa duda, como dijo ella, yo creo que estamos pensando lo mismo, en que cómo podemos dar esa explicación, qué cosas hay que puedan ser un poquito más válidas. Por ejemplo, yo tengo mucho que aprender, pero en algunas clases o presentaciones que he ido, he escuchado, ¿verdad? La Biblia no es literal, tal vez una Adán y Eva literalmente no existió. Sin embargo, hace poco me topé con una idea de que sí existieron y ahí es donde se fue multiplicando, ¿verdad? La población y todo. Entonces, yo sí quisiera entender un poquito más sobre eso, tener más formación, más una mejor idea de cómo entenderlo para yo también poder explicarlo y más que nada, por ejemplo, a mis hijos. Sí, muy importante. Y hay mucha tela de donde cortar sobre ese tema, ¿no? Empezando por la interpretación de la palabra día, que en griego, hebreo, significa un periodo de tiempo, no 24 horas. Entonces, desde ahí estamos hablando de periodos, no estamos hablando de 24 horas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que interpretar, pero sería enfoque de otra plática. Adelante, hermana Mercedes Alvarado, si puede abrir su micrófono, por favor, para hacer su pregunta. Gracias. Bueno, buenos días. Disculpe que no prendo la cámara porque se está cortando, ¿no? Hasta el profesor los escucho a veces cortados. No, estaba escuchando hablar al profesor, la verdad que me encantó. Y siempre yo tenía como una interrogante. Yo tuve un aborto espontáneo en mi segundo embarazo, pero ahí, claro, se vino el niña, no sé qué sería, como unas 4 semanas tendría. Y había salido nuevamente embarazada, pero yo desconocía que estaba nuevamente embarazada, como al mes y medio. Entonces yo caí enferma con paludismo, con tifoidea, y cuando ya caí con paludismo me dieron esas pastillitas del paludismo y perdí el conocimiento. Cuando yo recobro el conocimiento, a los 3 días en el hospital, mi esposa me dice: mija, usted está embarazada, y dice el doctor que tiene que sacarse el niño. Entonces, mi respuesta fue: yo no mato un hijo en el vientre. Cogí, me saqué el suero y me bajé y me vine a mi casa. Mi hija nació, pero mi hija
ahora estoy entendiendo, como dice el doctor, la genética. Mi hija me nació chica, tiene 1,50 m nomás mide. Y yo no soy baja, yo mido 1,65, mi esposo mide uno casi 70. Mis hermanos son grandes, pero mi hija nació chica. Entonces yo pienso que tal vez mi cuerpo le faltó recuperar lo que yo había perdido y será por eso, doctor, será esa mi duda, pero mi hija nació completa, muy inteligente, ahorita es una profesional, con el favor de Dios tiene 30 años y sirve mucho. Muchísimas gracias. Gracias, pues muy bonita historia y qué bueno que tuvo el valor de luchar por su hija. La última pregunta, hermana Tere, si puede abrir su micrófono, por favor. Buenos días, doctor. Yo nada más quisiera instarlo a que siga enseñando, como ahorita nos acaba de enseñar para las futuras generaciones, la materia de evolución, porque yo también soy bióloga y precisamente cuando yo llevé la materia de evolución, pues mis maestros eran básicamente 100% materialistas, naturalistas. Entonces, Dios pasaba a ser un término que nada más era un tema que se tocaba como algo, vamos, dentro de los programas de educación, pero no se explicaba la grandeza de Dios como ahorita lo acaba de enseñar. Entonces, de verdad que le aplaudo su exposición, me asombró bastante y qué hubiera dado por tener un maestro como usted. Muchas gracias. Es muy amable, muchas gracias. Al señor Juan Ruiz está pidiendo la palabra, si quiere abrir su micrófono. No sé si sepa abrirlo. Hermano Juan. ¿Ya está ahí? Sí, ya se le escucha. Adelante. A ver, doctor, muchas felicidades por su exposición muy clara y a la vez compleja. Fíjense que yo soy ingeniero y me dedico basado en la física, en las estructuras, y vemos desde el punto de vista la materia aplicada, ¿no? Para resolver problemas, ingeniería textil, ingeniería química, ingeniería eléctrica, electrónica, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que manejamos mucho la materia, de tal forma que si no la aplicamos correctamente, vienen los problemas de construcción, los desastres, como fue la línea 12 del metro, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quisiera yo comentar es que la parte que usted tan magistralmente expuso es que al ver toda la maravilla de la creación, es indudable que existe un ser superior, Dios nuestro Señor, y refiriéndome a las dudas existenciales que son comunes en mucha gente, creo yo que como decía un teólogo, vivos y muertos le damos una vuelta a la tierra cada 24 horas. El hombre es muy inteligente, pero no ha sido capaz, entre otras cosas, de inventar la semilla de la naranja. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que usted sabiamente expone, la ciencia, el conocimiento de la ciencia, nos lleva indudablemente a la aceptación de que nuestra vida es un milagro, el hecho de que tengamos el libre albedrío para hacer el bien o el mal, existe el pecado, la virtud y la conducta del hombre a través del tiempo. Y lo estamos viendo ahorita con el desastre del cambio climático, que hemos contaminado aire, mar, tierra, y ven las inundaciones, la sequía en China, etcétera, etcétera. Y quiero felicitarlo por su exposición y no me quedo yo yo soy una persona que no tengo duda en la existencia de Dios,
soy católico guadalupano y agradezco a Dios nuestro Señor haber nacido y tener la oportunidad de oír estas grandes pláticas y haber convivido con ustedes. Gracias, doctor. Es un gusto, es un honor. Muchas gracias. Gracias por sus amables palabras. Gracias, hermanos. Le doy la palabra a la hermana, bueno, al hermano, perdón, no sé si es hombre o mujer, Herbert Orellana. Por favor, sería la última pregunta para ya cerrar la plática, por favor. Adelante. Buenos días, gracias. Yo con una pregunta así concreta, doctor, perdón. Y a mí me la han hecho y por eso se la hago, porque me ha costado responderla sin tanta amplitud, ¿verdad? Como para concluir, realmente cuando alguien que se basa mucho en la ciencia para querer refutar la existencia de Dios, le pregunta quién es Dios, qué es Dios y cómo puedo a través de la ciencia decirle que Dios sí existe. Esa sería como para concluir con el tema, ¿verdad, doctor? Para saber yo cómo contestar esa pregunta y tenerla así clara. Sí, bueno, básicamente la ciencia, pues mi plática, digamos, el tema central es demostrar que la ciencia nos está diciendo que Dios sí existe, que todo el universo, la vida como la conocemos, no pudo haber surgido de la nada con la complejidad que tiene. Si tratar de armar una palabra de 5 letras, aventando las letras al aire, es prácticamente imposible. Imagínense la información que contiene el código genético de cada persona. O si yo me encuentro tirado en el camino, me encuentro un reloj, pues obviamente voy a decir, esto lo hizo alguien. No es obra de la casualidad, tuvo que haber un diseñador detrás de ese reloj, una mente pensante. Ese es el primer punto. Entonces, sí, definitivamente la ciencia nos está apuntando a Dios, pero al final de cuentas, los que tenemos que tomar el paso importante somos nosotros, cada uno en su corazón, decir, sí creo. Porque hay ciegos que son tan ciegos que no importa qué tanto les enseñes, nunca lo van a querer ver. ¿Y por qué? Porque tienen una tremenda soberbia enfrente de ellos que no les permite ver la verdad. No la quieren ver. Entonces, es cuestión de elección. Ahí está la naturaleza está hablando, hay que escucharla, hay que escuchar lo que nos está diciendo y nos está diciendo que hay un Dios creador. Gracias.